Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Palia. Bien amores, pues hoy vamos a ver qué quiere Escher, que lleva unos días aquí en mi parcela y estoy pasando automáticamente de ella. Apareció aquí hace unos días y vamos a ver qué es lo que quiere. Normalmente mando a Kenley a hacer recados, pero esto es demasiado importante para que él se encargue. El hombre dejó la carta de la duquesa cerrada encima de su escritorio. Por lo tanto, he decidido hacerme cargo de informar a todos los aldeanos. Después de todo, este evento será único. Sé que literalmente naciste ayer, pero has oído hablar de la orden, ¿verdad? Me han dicho que mola mucho. Efectivamente, estoy impresionada de que hayas aprendido algo. La orden es la única fuerza que vela por la paz en la República Paliana. Son los vigilantes. Los criminales vagarían por las ciudades sembrando caos mágico a placer. La Orden ha declarado que su próxima investigación se centrará en el resurgimiento de los humanos en Kilima y nuestra posada tendrá el honor de ser su base de operaciones. Espero que te estés comportando como es debido. Recibiremos a una vigilante de primera categoría, recién llegada de la capital. Pero el pueblo es tan poco sostificado y no toleraré semejante vergüenza. Todo tiene que estar perfecto. Estoy reclutando personalmente a cada ciudadano para prepararlos para su llegada, incluyéndote a ti también. Me apunto. Tu entusiasmo es gratamente sorprendente. Como estimada huésped del Cuerno de Ormú, se merece un conjunto de muebles fabricados especialmente para su estancia, de la mejor calidad. ¿Me oyes? La mejor calidad. Bien, Bella, encuentra a Tis y sirve de ayuda. Sirve de ayuda. A ver, habla con Tis. Pues venga, vamos a hablar con Tis. Madre mía, la que nos ha ligado esta Escher. Vamos a hablar con Tis y a ver qué nos cuenta. Bien, vamos a buscar a Tis. Vale, aquí está. Hi. ¡Ay, cielos! ¡Oh, no! ¿Cómo hago todo esto? Ah, hola, Albilau. Estaba repasando un encargo para Escher, pero no me hagas caso. ¿Cómo puedo ayudarte? En realidad, estoy aquí para ayudarte. Madre mía, ¿de verdad? ¿Seguro que no es pedir demasiado? ¿Para qué están los amigos? ¡Hala! Gracias, Albilau. Vuelve a llamarme cuando quieras, ¿vale? Pues para resumir, Escher se pasó por mi tienda en cuanto leyó la carta de la duquesa. Me pidió que diseñara un mobiliario nuevo para la vigilante que vendrá al pueblo. He empezado a trabajar de inmediato. Kaleri me ha prestado revistas de interiorismo de la capital. Además, me he pasado la noche en vela. ¿Tenían tan buena pinta? Le envié los bocetos a Escher y dijo que no estaban de moda y que eran poco imaginativos. Sí, hasta le pedí a Yel que les echara un vistazo. Y luego mangoneó a Red. Fue hacia él y se lo llevó a rastras. Dijo que tenía un trabajo pendiente o algo así. Eso está bien. Cada desafío es una oportunidad de aprendizaje. Red puede hacerse amigo de Escher y puedo rehacer los bocetos, recopilar los materiales y construir los objetos. Y no te preocupes, ¿puedo ayudar? ¿Vas a ayudarme, Albilau? Bien, va a ser lo mejor. Créeme, una pasada. Mira todas estas nuevas recetas para muebles, Albilau. No estoy preocupada en absoluto. ¿Qué va, qué va? Vale, a ver. Bien, pues como bien nos ha pedido Tis, tenemos que fabricar 4 muebles, así que me he venido a mi taller que nos ha dado ya las recetas y vamos a ver qué materiales vamos a necesitar para fabricarlos. A ver, vamos a buscarlo. Eran los de investigador. Vale. Vale, ya estoy viendo que vamos a tener problemitas
Os voy a decir dónde encontrar cada material. Y así también busco porque me hace falta aquí. No tengo de todo. Vale, vamos a ir primero a por la turba de barba de dragón. Luego veremos también dónde podemos encontrar material paliano de palio para hacer los lingotes. Y bueno, el tablón tratado con flujo es con madera recogida de los árboles de flujo, que podéis ver cómo conseguirlo en el último vídeo que subí al canal, que os dije un truco para que podáis generar estos árboles más rápido y poder conseguirla. Os dejaré el link aquí en pantalla y también en comentarios, en descripción, perdón, para que podáis ir a verlo y podáis ver cómo se consigue. Creo que, a ver, necesitamos estos materiales. A ver qué más. También vamos a necesitar, bueno, el cuero es fácil, cazando Sernux. Si tenéis la máquina de tejer, pues hacéis ahí cuero, y si no lo podéis comprar. Las bombillas, tenéis que tener la máquina de hacer vidrio y bombillas, y con la piedra podréis hacer vidrio, y luego con el vidrio podréis hacer las bombillas. Así que esto también solucionado. Vamos a ver si hay algún material más extraño así que tengamos que buscar. A ver, ¿qué más teníamos que hacer? Hemos visto 2. Alguno me he dejado porque son 4, ¿verdad? A ver. Sillón de investigador, pero me sale el estandarte, ¿no? No sé, bueno. Vale, más de lo mismo. Los mismos materiales. Sí, vale. Fibra vegetal, que esto os lo darán talando árboles, sobre todo los arbolitos chiquititos o arbustitos. O sea que es fácil de conseguir. Hay por toda aquí Lima, en vuestra misma parcela, si habéis talado y tal, también tendréis, y es fácil de conseguir. Y nos quedaba el estandarte, pero nos sale ahí como si yo no sé por qué. A ver. Se me habrá quedado un momento, voy a volver a entrar. A ver, voy a mirar, dejar que lo mire. La cámara es la que hemos visto antes. Aquí, la butaca. Vale, son los mismos. Vale, pues venga, vamos al lío y os explico dónde encontrar todos estos materiales. Vale, mis amores, para encontrar la turba de barba de dragón tendréis que dirigiros al segundo mapa. Os cuento, en el mapa de Bahari, perdón. Y os dirigís hacia la costa, ¿vale? Este es el segundo mapa. Y os tenéis que venir hacia la costa, vale. En esta zonita de aquí encontraréis, mirad, donde están estos montículos de arena, de piedra, o sea, como unas montañitas, pero que tienen arena en vez de ser verde, tanto en este como en este. Mirad bien porque hay. En esta de aquí igual, aquí donde está el montículo, este de aquí y este de aquí, y si no, entre medias de los dos, pero casi siempre los encuentras encima del montículo o alrededor del montículo. También encontraréis, y en estos de aquí, en este de aquí y en este de aquí. En estos de aquí a mí me cuesta bastante más verlos. Sale muy poquito, sale 1 o 2 nada más. Aquí te salen 2 o 3, ¿vale? Y aquí te salen 3 o 4. Tenéis que conseguir unos cuantos. Yo os aconsejo que pues recojáis de aquí para abajo y luego de abajo hacia arriba, y así los lograréis porque se van spawneando y te van saliendo más, y en lo que vas a un lado y vuelves, pues los consigues todos. Venga, vamos a por el siguiente material. Vale, amores, voy a coger, que es que hay otra chica aquí picando también y me está esperando. Ahí está. Y ahora os digo dónde es esto, que suele spawnear un poco. No es que haya muchísimo, hay poquito, la verdad. Yo creo que es que ya la chica esta la había cogido casi todo.
A ver, os digo dónde es. Aquí también lo que hay es mucho hierro, ¿eh? Os digo dónde es. A ver. Vale, justo aquí, que había marcado la flecha, donde está el risco del refugio. También en el segundo mapa, ¿eh? Los materiales raros, estos están todos aquí en Bahari, ¿vale? Os enseño así más ampliado para que os fijéis en la referencia, ¿vale? Aquí entramos, pues sería aquí. ¿Veis que hay lo del el risco de refugio este? Pues el caminito este justo que te viene aquí es de una minita que hay acá. Y pues podéis encontrar material paliano. Ya habéis visto que, bueno, si tenéis suerte pues será una grande, y si no será una chiquita como la que acabamos de encontrar, que ahora no hay nada porque la chica esta se lo ha llevado todo. Y vamos a buscar en otro punto de referencia para encontrar también más material paliano. Venga, vamos. Bien, amores, el segundo punto en Bahari que vamos a encontrar material paliano es aquí, en las minas de estas que hay aquí arriba, ¿vale? Espera, voy a quitar esto porque no sé cómo se llaman. Pavel, vale. Para venir aquí, o venís por el puente este de aquí y subís la montaña, o venís por detrás de la casa de Nahuma y tal. Tenéis que escalar porque es la parte alta, ¿vale? Una vez estemos aquí, pues entramos y también nos suele salir, a ver si tenemos suerte. Sí, mirad. Aquí tenemos material. Tenemos bastante. Aquí, vale, vamos a inspeccionarlo todo. Voy a quitar todo lo que hay de roca para que spawnen de nuevo y cuando demos otra vuelta vuelvan a ver porque me va a tocar venir de nuevo, pero ahora os lo voy a enseñar, vale. Luego aquí os tiráis y también hay por dentro normalmente, no siempre, pero suele haber. La parte alta es donde más podéis encontrar, porque luego la parte baja es donde viene todo el mundo. No vamos a tener suerte, no, solo hay piedra y... Pero bueno, yo las voy a romper como os he dicho, para cuando dé otra vuelta, a ver si tengo suerte y la encuentro y yo no la encuentro a otra persona. Y venir a por más palio de este. Ya me he enganchado aquí. A ver, uepa, vale. Y por aquí podéis buscar y también suelen haber, mirad, ¿veis? También suelen haber algunas, ¿vale? Así que bueno, se trata de ir bordeando toda la cuevita y mirando bien, a ver si tenéis suerte y os sale más paliano en esta cuevita, ¿vale? No os dejéis ni un rinconcito por ver. Bueno, mis amores, pues estamos en otro punto en el que suele salir palio, pero no he tenido suerte, no hay. Pero os digo dónde es por si queréis venir a buscar. Tenéis que venir, mira, cuando salís de las minas y salís hacia la fortaleza inundada, ¿vale? Por aquí soléis salir. Pues os venís por aquí arriba, subís hasta que llegáis a este punto de aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ir a este punto de aquí, a ver si tenemos suerte, que también suele salir aquí, justo al lado de la otra entrada, ¿vale? Vamos a ver si allí hay suerte y tenemos. Bueno, pues tampoco hay suerte aquí, no hay ni siquiera piedras, eso es porque habrán farmeado hace poquito y tiene que volver a salir. Pero para que veáis dónde es, ¿veis que está ahí la entrada? Pues en esta zonita de aquí suele salir bastante también. Vamos a otro punto a ver si hay más suerte y encontramos. Vale, mis amores, otro punto donde vais a encontrar es aquí, vale. Yo he marcado esta zona, pero es el alrededor, ¿vale? De todo esto, buscáis por todos estos sitios. También hay otro sitio que he ido, pero no había, que es, a ver si os lo sé decir, aquí. En esta zona de aquí, donde está este como remolino, en toda la ladera esta, arriba y abajo, suele salir, pero ahora mismo no había. Aquí sí, ¿vale? En esa zona de ahí sí que tenemos aquí un poquito de paliano. Y nos faltará una zona más para mostraros, que ahora iremos a verla. Y así sabéis todos los puntos que hay para encontrar. Os lo vuelvo a decir, os aconsejo que minéis todo lo que encontréis, porque así tendréis más posibilidades de encontrar paliano, ¿vale? Que os spawnee más. Bien, amores, y este último punto, que sería... Pero lo vamos a coger. No vaya a ser... Por si viene alguien más que coja. A ver. Vale, el punto es
todo esto de aquí, vale, por toda esta zona de aquí detrás de la casa de Tamala, toda esta zona de aquí, podéis encontrar también palio, todo esto de aquí. Hay bastante hierro también, pero si vais minando, seguro que spawnean de el paliano, ¿vale? Pues hasta aquí todos los puntos donde encontrar palio en Bahari. Bueno, ahora solo nos quedaría conseguir el preciado hilo de seda, que es esto, veréis, a ver que os lo enseño. El hilo de seda para poder fabricar seda. Yo lo suelo conseguir, a ver si me sale algún gusano. Hay unos gusanos lilas que te salen al minar piedras, hierro o piedra normal. Normalmente las de hierro me suelen salir bastante, pero vamos, las de piedra también salen, creo. Y los tenéis que cazar y con esto conseguiréis el material para poder fabricar la seda. No me va a salir ahora ninguno para poder enseñaroslo. Voy a buscar a ver si encuentro alguno más. Vale, ese es. No sé si lo voy a poder cazar. Es este. No voy a poder. Bueno, es ese, ¿vale? El que es el lila. Con ese conseguiréis el hilo el hilo de seda, ¿vale? Bien, una vez tengamos los materiales para fabricar, vamos a ir fabricando. Voy a hacer las tablas de estas, tablones de flujo. También teníamos que hacer lingotes de material paliano. Os tengo que decir que he conseguido bastante en 2 vueltas. O sea, el material paliano he hecho la ruta una vez y luego de vuelta lo he vuelto a hacer y he encontrado bastante. Espero tener suficiente, si no pues me tocará ir a por más. Vale, y también si tenéis la de fabricar tela, os venís y ponéis el hilo de gusano de este, el que tengáis, y lo fabricáis. Si no tenéis lo suficiente, también tenéis la opción de ir a la tienda de muebles de Tis y comprar la tela de seda, ¿vale? Bien, amores, pues una vez tengamos todos los materiales, los fabricaremos todos. Son 4, la butaca, la cama de investigador. Vale, me ha subido el nivel. Es que muebles no hago muchos tampoco, tengo que hacer más. El escritorio de investigador. Vale, y nos quedaría el estandarte, que está abajo del todo casi. A ver, por aquí ya mismo está. Aquí, que sale como sillón de investigador, pero eso es un estandarte, ¿eh? Pero yo lo hago, que es lo que nos pide. Vale, ahora nos dice volver con Tis. Pues venga, vamos a buscar a Tis y a ver qué tal le parecen nuestros muebles. Vale, Tis se nos va para allí. Pensaba que iba a estar en la tienda. A ver. Ya te veo capaz. ¿Has oído hablar de las campanillas? Son elegantes, delicadas y muy sofisticadas. Diseñé esta otra colección de muebles con ellas en mente y solo una mano cuidadosa como la tuya puede encargarse de fabricarla. Ostras, a ver. Espérate, ¿qué me estás diciendo? Ah, vale, eso es porque he subido de nivel, que me estaba volviendo loca. Digo, no me fastidies. He terminado de montar los muebles. Hola, mira esto, es perfecto, ideal para una vigilante desde luego. Bueno, nunca antes había conocido a un miembro de la orden, pero cuando Red y yo éramos unos críos, nuestros padres nos contaban estas historias cada vez que peleábamos por nuestros juguetes. Ah, que son hermanos, mira, no sabía yo eso. Cuando los antiguos humanos hacían magia, luchaban por su control y acababan haciéndose daño. Así que la República fundó la orden para llevarse el flujo, porque es mejor que no lo tengan a que acabe habiendo heridos. Quitarlo todo suena un poco exagerado. ¿Qué me vas a contar? Estoy segura de que el flujo puede ser la respuesta en muchos casos, pero creo que la orden tiene buenas intenciones.
De todos modos, Albilao, muchas gracias. Llevaré estos muebles a la posada de inmediato. Pero antes de que te vayas, ¿podrías echar un ojo a Red por mí? Espero que ese no le esté haciendo trabajar demasiado. Vale, a ver, pero ya hemos cumplido esta, ¿no? Artista de al lado. Vale, otra. A ver, un momento. Voy a mirarlo, porque yo creo que esa ya la hemos terminado. Sí, ya la hemos terminado. Vale, entonces ya esto lo dejamos aquí. Lo dejamos ya hoy por aquí, amores, que esta ha sido bastante larguita y continuaremos con lo de Red, ¿vale? Pues nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!